Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy es un mensaje nuevamente del corazón, como todos los domingos tenemos la bendición, directamente del corazón del Señor. Y voy a comenzar usando un versículo que es muy conocido por la mayor parte de las personas, independientemente si son salvas, si son hijos de Dios o no, y si creen en Dios o no. Y Génesis 1, 26 y 27 es donde viene esto que hace el Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto pasó exactamente en el día 6 de la creación. El Señor ya había creado cielos, tierra, había separado las aguas, había hecho las plantas, había hecho todos los animales, pero el Señor tenía un deseo en el corazón que fue exactamente poner algo, un detalle muy personal, muy propio, el día que Él decidió hacer al ser humano. Entonces, ¿por qué dice hagamos? Recordamos que ahí está usando la palabra Elohim, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es un misterio que no alcanzamos a comprender. Pero el Señor estaba de acuerdo con su sentir de corazón, con su poder y con su palabra de hacer al ser humano a imagen y semejanza de Él, totalmente diferente. Fue un toque absolutamente personal y somos diferentes a los animales, ¿sí? En muchos lugares, desgraciadamente, se sigue diciendo que el hombre es alma y cuerpo. Y eso es una mentira. El hombre, de acuerdo a toda la escritura de la Biblia, que es la palabra de Dios, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y los animales son alma y cuerpo. Entonces los animales, el hombre no es un animal racional. El hombre es hecho específicamente con el toque de Dios. Y esto es exactamente lo que significa el que tiene espíritu. A su imagen y semejanza implica que tiene espíritu. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que recibieran el Espíritu Santo, sopló sobre de ellos. Y es exactamente lo que pasó. El Señor tomó, a diferencia de los animales, las plantas, les dio vida. Les dio vida únicamente. Vamos a hacer un momento. No quiero de ninguna manera que pierdas esta conferencia y bueno, eh, le dio exactamente el toque personal. El toque personal consiste en que el ser humano tiene espíritu. Uh-huh. Entonces, como comienzas a ver, tenemos acceso y tenemos un espíritu. Los hijos de Dios tenemos el espíritu conectado a Dios. ¿Por qué? Porque por la fe de Jesucristo hemos sido salvados. La fe en Jesucristo nos ha limpiado de pecado. Y mientras nuestro espíritu, antes de conocer al Señor, estaba muerto, hoy nuestro espíritu está vivo. ¿Qué significa eso? Exactamente qué significa que nuestro espíritu está vivo, que tenemos comunión con Dios. La mayor parte de las personas de este mundo no tienen comunión con Dios, no la tienen.
El mayor porcentaje de gentes no vive arrepentido, no reconoce su necesidad de Cristo. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Este es un mensaje específicamente para ti si crees realmente o eres realmente hijo de Dios. ¿Sí? Es bien sabido lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y lo que está haciendo el Señor en este tiempo, que viene muy cerca su retorno, es santificar su iglesia. No es una denominación. Ahí los judíos tienen toda la razón, porque nos ven a todos como cristianos. No hay de que de aquí, de que allá, de que no. Pero hay diferentes características. Una sola iglesia y somos uno, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la cuestión de que seamos hechos a imagen y semejanza. Cuando Adán estuvo en el jardín del Edén, el Señor dice en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio vida de su mismo aliento, ¿sí? Y entonces la imagen de Dios y la semejanza de Dios implican lo siguiente. La imagen de Dios es que el ser humano tiene espíritu, independientemente. ¿Y por qué lo puedo asegurar? Porque Dios es espíritu. Después se tuvo que hacer carne a causa de la caída. Pero la palabra de Dios dice que Adán convivía en el jardín del Edén y el Señor se paseaba entre ellos, ¿sí? En un lugar donde están reunidos dos o más, en el nombre de Jesucristo, el Señor se pasea entre nosotros. Y quizás después de sentir esa presencia has entrado a otro lugar y sientes que todo está muerto. Y dices, aquí no está la presencia de Dios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir explicando. Pero lo importante es esto, que si el Señor ya te salvó, es porque tiene un propósito. Ya te hizo a su imagen y ya nos regresó a los hijos de Dios, a esta relación íntima con el Señor. Por eso, si quieres pasar la eternidad con el Señor, debe haber una congruencia en tu vida. Si no le hablas a Dios por muchos días, significa que no, ni siquiera eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios necesita, dice el Antiguo Testamento, que trabajemos por la comida que no se ve. Y esto es lo espiritual. Si no buscas diario estar con el Padre Celestial a través de Jesús y que te llenes continuamente de su palabra y su Espíritu Santo, lo más posible es que no seas nacido de nuevo. Porque cuando alguien nace, el bebé en instantes empieza a llorar porque tiene hambre. Si no hay hambre en ti de ir a la reunión, de oír la conferencia, de llegar a tiempo a la reunión, de conectarte a tiempo, ahí que el Espíritu Santo te hable para ver, porque si de algo se trata esto, es de que la iglesia de Jesucristo sea santificada y estemos preparados y listos para su venida. ¿Qué significa entonces esto en términos simples? Dios te hizo a su imagen y semejanza ya, como hijo de Dios, para que te parezcas a Él. A su imagen y semejanza. Ya nuestro espíritu está vivo. Y la semejanza, vamos a hablar ahorita de lo que es la semejanza, pero en términos simples, significa esto.
Por lo tanto, nosotros podemos pedir con toda la fe, que es la certeza, porque somos hijos de Dios. Podemos pedir cosas grandes que solo Dios puede hacer. Mira, solo Dios puede transformar un corazón de roca en un corazón de carne. Y solo Dios puede hacer que tengamos provisión el día de hoy, independientemente de la circunstancia económica. Y solo el Señor es todopoderoso. Somos hijos del Todopoderoso. Somos hijos del fiel, del sustentador, del bueno, del justo, del confiable. Confiable. Además de amoroso, congruente y veraz. Adán, por supuesto, y después fue creada Eva, sacada del hombre, de la costilla del hombre. Adán, por ejemplo, no era definitivamente el, no se parecía al Señor en tener sangre y carne. Eso fue totalmente diferente. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? Y mira, te lo voy a explicar lo más clara y brevemente posible. Resulta que el Señor creó primero a los ángeles, no a los Ángeles Rams de, de fútbol americano, sino a los ángeles, ¿sí? Seres espirituales angélicos. Pero hubo un problema y Él creó los cielos y la tierra y de pronto resultó que había un alborotador que convenció a una tercera parte de los ángeles que servían a Dios y le daban el lugar de Dios para rebelarse contra Él. Y Jesucristo lo dijo claramente, yo vi caer a Satanás y cayó de precisamente de tener comunión espiritual con Dios. Eso significa, porque en el libro de Job dice que Satanás se estaba dando la vuelta por ahí y platicaba con Dios. ¿Cómo que platicaba con Dios? Sí, puede hablar, pero no hay comunión. Y se llevó una tercera parte con él. Y el Señor todavía tenía ese deseo de paternidad. Si bien es el Señor el autor de todo lo creado, ¿sí? Tiene todo, en todo lo creado y tangible podemos ver, pero únicamente en el ser humano hay espíritu. Vamos entonces a ver Juan 4:24, que nos confirma Dios es espíritu. Ahí lo puedes buscar o te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano para que puedas comprobar que todo lo que se está diciendo está escrito en la Biblia, para que no te choren y te empiecen a enseñar cosas que no están en la Biblia. Hijo, es que ¿cómo voy a saber? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Dios es espíritu y existe sin cuerpo material. A veces decimos, ay, gracias a Dios que estoy viva, pero si nos damos cuenta, la verdadera vida está en el espíritu. El alma es el resultado en el hombre de la mezcla entre el cerebro físicamente y el cuerpo mortal. Y lo que debemos de buscar es ir transformando nuestra alma para parecernos a Él, semejanza a Dios.
Entonces, el Señor le puso límite a Satanás y a sus ángeles de solo tener una parte al control, y fue la atmósfera. Por eso habla la palabra del príncipe de la potestad del aire. Ahí es donde se mueve Satanás. Ujú. Pero a la hora que el Señor dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, hizo al hombre y definitivamente Satanás se molestó. Entonces fue por obra de justicia que en el mismo lugar donde estaba el Edén tuviera que estar Satanás. Porque Satanás va a ser vencido, pero con toda legalidad. ¿Sí me explico? Él tuvo la oportunidad de engañar a la mujer y hacer que el hombre cayera. Y desde entonces existe la promesa de Jesucristo, ¿sí? Entonces en el Edén estaban juntos Dios, Luzbel y el hombre. Con toda justicia estaba ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás ya había probado lo que era el mal. Y Dios sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre no fue creado para tener conocimiento del mal. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, mira, no me mintió Dios, porque estoy vivo, porque tengo carne y sigo respirando, estoy vivo. Y ese es el engaño de todo el que ignora que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que solo los de espíritu vivo reconciliados con el Señor somos hijos de Dios. Esa es la parte en la que puedes echar mano para hablarle a otros del Evangelio. En esta ciudad, en este país, en el mundo entero, todo el mundo ha oído de Jesucristo, pero no todos saben que tienen espíritu, alma y cuerpo, y que su espíritu está muerto mientras haya pecado. Está muerto. Una vez hecha esta regeneración en nosotros, entonces fue creado el cuerpo de Adán con perfecta salud y además no estaba sujeto a morir. Esto ya lo he comentado en otros, ¿sí? Ahora, la palabra imagen, ¿qué significa exactamente? Viene del latín dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Inmaterial del hombre. Entonces, en ese sentido, somos hechos a la imagen de Dios que no se ve. Por eso el Señor aborrece los ídolos, aunque sean de apóstoles. Por eso el Señor aborrece las imágenes o esculturas que le dan forma humana, porque Él es espíritu. Por eso el Señor puede ser adorado solo en espíritu vivo y verdad, sabiendo que el Señor aborrece todas las figuras a las que se postran las personas, sea buscar al Buda, sea buscar a lo que, digo, para religiones hay muchísimas, pero camino solo hay uno. El Señor detesta que el hombre quiera ponerle cara y cuerpo. El Señor detesta que Cristo sea exhibido desnudo y sangrando en la cruz, porque eso ya no fue, ahorita está sentado en su trono.
Y esto solo el Espíritu Santo lo puede hablar a alguien. Y solo el Espíritu Santo puede ayudar a que las personas digan, estoy ofendiendo a Dios. Tengo que quitar esto de aquí. Tengo que romper esto de acá. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que dejar de buscarle por la psicología. Tengo que dejar de buscarle por las armas de humanismo. Tengo que dejar de buscar ayudarle a Dios para que entonces le podamos dar gloria y lo adoremos en espíritu y verdad. Y esa es la verdad. Al Señor se le adora de espíritu a espíritu. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, ¿a dónde tenemos que ir? Acá adentro, porque muy en lo profundo nuestro espíritu es uno con el Espíritu Santo. Y bendito sea el Señor que nos reunimos dos o más y el Señor está ahí. Por eso el Señor dice en Apocalipsis que en la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra, no entrará ni blasfemos, ni ladrones, ni parricidas, ni mentirosos, ni idólatras, ni blasfemos, los que se atreven a decir, Dios es caricatura y una serie de tonteras, ¿no? Simple y sencillamente bendito sea Dios. Él se reserva el derecho de admisión y lo vuelvo a agradecer. Porque los hijos de Dios no somos perfectos, pero sufrimos aquí a causa de la verdad y a causa de ser luz. Ahí donde debemos estar haciendo lo que debemos hacer hasta que esto acabe. Todos quisiéramos que ya viniera el Señor, pero si estamos una vez más aquí, yo doy la conferencia siempre o lo que me toque dar y oro como si fuera la última vez que lo hago, como si ya no fuera a dar otra, porque no sabemos el día y la hora, pero sabemos que está próxima la venida. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Siendo obediente a su palabra o siendo un mentiroso que tiene un yugo de unión con el mundo? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Cuidando tu lana y tu tesoro. ¿Sabes que yo tengo tesoro en el cielo? Porque me he negado a recibir aquí ganancia. Y para mí es lo más maravilloso el dar. El dar y aún más. Ay, es que así eran la primera iglesia. Hay unos que dicen, solo queremos vivir como los primeros creyentes. Pues sí, pero no venden todo y viven en una comuna, ¿verdad? Pero bueno, ese es punto y aparte. Entonces, toda la semejanza es espiritual. Ahora, te voy a decir algo. Si te das cuenta, en todos los países del mundo, cualquier persona del mundo sabe, porque es así como un, un recuerdo profundo, la conciencia del ser humano, no nacido de nuevo, no hijo de Dios, no para estar toda la eternidad con Dios, sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas. Ese es un vestigio del Edén. Porque resulta que las personas más criminales después dicen, es que yo a mi pueblo lo amo y a mi familia y mi esposa y mis hijos los amo. Y es una contradicción ahí. Y en esa contradicción viven todas las personas que tienen un, un pie ya
en el infierno porque no se han arrepentido. Pero desgraciadamente así viven algunos hijos de Dios, con un pie acá y otro acá. No, mejor sí escucho, pero tampoco me acerco tanto. Pues yo prefiero acercarme ahorita al Señor, que hay gracia, a caer en manos del Dios vivo y que venga la ira que va a venir porque se negaron a reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y trataron de hacerlo con su religión, con sus obras, con sus muchas cosas. Entonces, eso es que el ser humano es racional y tiene voluntad propia. Esto tenía que ser en justicia. Esto tenía que pasar en justicia. Y bendito sea el Señor, que cuando tomamos una mala decisión, el Señor ayuda a que sea para bien, para los hijos de Dios que lo amamos. Uh-huh. Pero en el momento mismo que un ser humano, no sé, puede crear una poesía, puede inventar una máquina, puede nombrar animales o ponerle nombre a una mascota. Que me decía una amiga que ay, me he hecho cada puntada con los nombres de las mascotas, y sí, sí es cierto. En el momento que hacemos ese tipo de cosas, se está manifestando que el vestigio que queda de que el ser humano es creador, porque nacimos y fuimos creados por el que creó todas las cosas. Por eso la ciencia avanza y pueden terminar diciendo que no, que la ciencia es lo único válido y esto, el otro, aquello, pero no saben que el vestigio, el rastro, lo que quedó de ese espíritu en comunión con Dios en el Edén de Adán y Eva, los está ayudando ahorita a tener ese conocimiento, esa facilidad para dedicarse a lo que les gusta y aparte trabajar y vivir de ello. Todos los seres humanos del mundo, de todos los tiempos que han existido, Dios les ha dado, aunque ellos no hayan dado a Dios absolutamente nada. Hay corazones inconquistables, pero estoy hablando de que Dios no los puede conquistar. Y tampoco le vamos a enjaretar al Señor, que tiene que meter a alguien o a no sé quién y salvar. Con temor y temblor compartimos el Evangelio y con gratitud profunda agradecemos a Jesucristo que pagó. Entonces, toda la cuestión de hacer las cosas con esa cierta brújula moral es un residuo. Hacer leyes, rechazar la violencia, indica que fuimos hechos a la imagen del Señor, pero esto no es suficiente. Hay personas que creen que por sus obras se van a salvar. Y entonces si hago algo malo, pues busco hacer algo bueno para que se equilibre. Y oh sorpresa, que la cosa no es así. Vamos a llegar delante del Señor y no va a ser, a ver, ¿qué hiciste bueno, qué hiciste malo? Hagamos un porcentaje. Bueno, pasaste con 6-1, con 6 de panzazo por lo que hiciste. No,
Nadie se va a salvar por sus buenas obras. La semejanza con Dios es eso. Y ahí voy a entrar ya más a lleno, hablando ya con claridad de lo imagen que es espíritu, tener espíritu, nada más ahí. ¿Sí? Entonces hablamos a la imagen y ahora semejanza, que es donde tenemos el mayor problema, porque todavía tenemos carne, todavía estamos en este cuerpo y todavía hacemos cosas malas, pecamos, nos enojamos, nos exaltamos, se nos pasa la mano con gritar, X, Z, y el bendito Señor nos sigue perdonando porque ya somos hijos de Dios. Pero viene el Señor, ¿cómo va a estar su iglesia? El ser humano fue creado socialmente para tener compañerismo, semejanza a Dios. Por eso Jesús decía, Padre, que sean uno como tú y yo. Y vemos ahorita Elohim. El Señor tiene compañerismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen compañerismo. Si bien la iglesia es una espiritualmente a imagen, el problema es la semejanza. El problema es la semejanza, que no existe en nosotros el profundo sentido del compañerismo que debe haber en la iglesia de Cristo. Por eso muchos se van, otros se dedican a irse, pero antes hablan pestes de alguien y después dejan a las personas en discordia. Si algo el Señor aborrece, es a los que siembran discordia entre hermanos, esos chismosos, ay, no, sí, mira que no sé qué, va, ya, eso es aberrante y pisotea la semejanza con Dios. Que sean uno. Perdona y bendice y no juzgues, porque con la vara que mides se te va a medir. Y si no te consta algo, mejor no lo pases, porque a eso se dedica el chismoso, a juntarse con el chismoso, a hablar de que no está presente. Y eso se llama murmurar. Nos falta muchísimo de la semejanza con el Señor. En una ocasión, hace muchos, muchos años, porque luego desgraciadamente llegan y te lo dicen, ¿no? Me enteré que después se reunían, pero para criticar y ver lo que estuvo mal en la reunión y tal. No hay semejanza. Es que los dos están en diaconado. Sí, pero estos son de un bando y los de acá son de otro, ¿no? Pues está dividida el edecán con los de la alabanza. Y la semejanza, el compañerismo, el ser un cuerpo. ¿Por qué nos atrevemos a mutilar a alguien? Y entonces, a este dedo, no, es muy así. Y bueno, es que me, me dijo su familiar que no sé qué tal hace. Entonces agarro y me lo quito. No sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes. Yo acabo de descubrir que este dedo, el dedo que está contrario, es indispensable, porque me lastimé este dedo y no podía hacer nada. El juicio, el hablar,
el llegar a la congregación e ignorar a alguien y pasarte de frente como si no existiera, ataca la semejanza de la santidad de Dios, ataca el Elohim de la santidad de Dios. El ir y acusar, las cosas se solucionan no en los juzgados, como decía Pablo. ¿Cómo van y frente a una persona impía van a ponerse ustedes de acuerdo que no tienen ustedes discernimiento? Si tienes una cuestión con alguien, háblalo con esa persona. Pero si no te consta, no hables de ello. Porque todas las historias tienen dos lados. Hay quien se ha enojado con nosotros porque no tomamos un partido. O sea, no nos ponemos ni del lado de acá ni del lado por acá. Pues no, porque con esa revelación de la semejanza, debemos buscar que haya un arreglo entre los congregantes. ¿Sí? Por eso es terrible a veces que se hagan novios y luego truenan y siempre se termina yendo uno. No pueden permanecer en un compañerismo, en la semejanza de Elohim. Y esto mancha a la novia de Cristo. Es una mancha. La arruga puede estar en no buscar la imagen del Señor, a espíritu, pero en la semejanza es donde están las manchas. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha. En Génesis 3:8 está perfectamente Adán conviviendo con el Señor. No había otro Dios. No había dinero, que es el Dios de este siglo. Y estamos viendo ahorita mucho de lo que está pasando en todo el mundo, lo cual está llevando las cosas al punto ya de la gota que derrama el vaso de la ira de Dios, pero bendito sea el Señor. Los hijos de Dios, que si sabemos adorarlo a su imagen, de espíritu a espíritu, y estamos dispuestos a ser semejantes a Él, vamos a ser quitados. Pero todo lo que pasa en el mundo, de no ser por otro, bueno, no, incluyendo inundaciones y demás, todo ha sido por la destrucción de la tierra a causa del poder. Ese pequeño Satanás que lleva dentro cualquier imperialista, el que quiere conquistar los grandes imperios, tener más y más y más y más y más seguidores y más fans y más ovejas, y entonces hago lo que creo que tenga que hacer, distraer las mejores clases de niños para que y la música y con la batería y que haya luces para que se queden aquí, y son hijos de Dios. Mira, el renuevo de amistad los conocemos por nombre. Es una gran bendición. No es una multitud así. Y se ha visto quién es realmente y quién ha perseverado realmente en este tiempo. Sobre todo en el tiempo que no nos pudimos reunir. Si realmente tienes la imagen del Señor. Por eso salió el asunto de no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor mismo creó a Eva
para que surgiera el amor filial y el amor eros, que son vestigios de ese amor ágape, incondicional. No voy a abundar también en la creación de la mujer, por qué, cuál fue la meta. No voy a hablar de lo que dicen los hombres que es la mujer y las mujeres lo que dicen. No, porque todo eso, si no estoy de acuerdo en lo que está escrito, es pecado y es basura. Y es para dañar unos a otros y crear una guerra. Siendo que el Señor lo que está llamando es a una convivencia, una armonía entre hermanos. Por tener espíritu, cualquier ser humano merece tu respeto y, si puedes, tu ayuda. Por eso Jesucristo dijo esto: lo que haces por el más pequeño, lo haces por mí. Y se estaba refiriendo exactamente a eso. Aunque sea una persona que no conoce al Señor y tú le ayudas, aunque sea el vecino, la vecina que, hijo, dices, esto sí, nunca falta, ¿no? Un vecino, una vecina que, sí, cucú, o sea, bueno, tenemos que dar testimonio, ser pacientes, pero cualquier ser humano, haga lo que haga, tú no tienes derecho a maldecirlo. Y todo lo que hagas por cualquiera. Y dice Jesús, no, dice Jesús que oremos por nuestros enemigos. Esa yo creo que es una de las oraciones que más escasean en los inciensos al Señor. Como dice, el incienso son las oraciones de los santos. Yo creo que de las más escasas son de las personas que han orado, los hijos de Dios, por sus enemigos, la verdad. Yo creo que porque si no alcanzamos a entender esto, que están hechos a la imagen de Dios, aunque nos hagan la vida imposible y la sigan haciendo, y aún de lejos busquen dañarnos, y si no oras por ellos, ¿quién va a orar por ellos? ¿Qué va a ser más grande, tu orgullo o respetar la imagen del Señor? Y si están en autoridad, es porque el Señor lo permitió. Y no podemos, bueno, sí se puede, con una boca, como dice Santiago 6:9, la lengua. Fuego mortal, contamina todo el cuerpo. Lo que hablas contamina todo tu cuerpo, te daña. La crítica, el juicio, el pleito, la ira, el odio, todo eso te daña primeramente a ti. Por eso el pecador está dañado por lo que hace. Y muchas veces hacen cosas que dañan a hijos de Dios. Y lamentablemente después, el Señor actúa, porque el Señor es claro cuando dice: mía es la venganza. Y si a alguien, el Señor, ha habido casos que me he enterado, alguien hizo mucho daño y quería meterlo a la cárcel. Acuérdate que
por lo menos yo también como Juan Carlos, contamos anécdotas, no historias inventadas. Y Dios le dijo, déjamelo a mí. Y, y vaya que el Señor metió la mano en contra de esa persona. No metas las manos, no te defiendas, no reclames lo tuyo, déjaselo a Dios, porque Él va a hacer todo, absolutamente todo lo que debe hacer si tú le das su lugar de juez para darle a cada quien conforme a sus obras. Lo que sembró, cosechará. La lengua, inflamada por el infierno. Fíjate qué terrible, que Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Y usamos la lengua a veces, siendo hijos de Dios, para maldecir y bendecir a Dios también, ¿no? La alabanza, bueno, pero ya después, no, vamos a echarnos el pollito y bueno, hasta las plumas le quitan a la otra persona, ¿no? ¿Sabes qué? Estás pecando. Te tienes que arrepentir porque estás manchando la semejanza para con el Señor. Esas faltas de perdón, esas perdono pero no olvido, falta de perdón. ¿Y tú qué haces para estar bien? Yo tomo distancia. ¿Y la semejanza en el cuerpo de Cristo? Entre hermanos de la fe hay diferencias, pero siempre tiene que ser cubierto por el amor. ¿Sí? Entonces, veneno mortal, la lengua. El mal deforma la imagen de Dios, definitivamente. Una persona en una ocasión, algunos de ustedes estuvieron ahí, en un taller, y empezó a acercarse una persona, pues un señor, pero eh, el señor lo detuvo ahí, se cayó y bueno, ya saben, los que lo han visto. Y oré por esa persona, por ese hombre, y, y era mujer. Cambió su imagen cuando fue libre y se vio como mujer. El pecado deforma al ser humano. La nariz, el corazón, la nariz alegre. Ay, qué bárbara. La nariz alegre. No. El corazón alegre hermosea el rostro. Y la nariz. El corazón alegre hermosea el rostro. No puede haber un hijo de Dios sin gozo. No puede. Ay, no, ¿cómo no? No, pues es que yo cristiano no soy cristiano. No puede haber un hijo de Dios sin gozo. A lo mejor no feliz, no en los mejores momentos, quizá enfermo, pero el gozo del Señor es su fortaleza porque su gozo es que tú seas su hijo. No puede haber un hijo de Dios sin gozo, porque Dios no cambia, porque Dios no se mueve, no se mueve. Dios no está contento contigo y luego enojado y depende cómo te portes, como veo, te voy a castigar. No, su gozo es que sea su hijo.
A veces lloramos, a veces reímos, a veces nos sentimos muy mal, pero el gozo nadie nos lo quita, porque eso nos los dio el Señor, porque nos vio, nos amó, nos predestinó, nos anotó en el libro de la vida y nos hizo sus hijos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Es que sí, pero habla del pecado antes de Cristo. Pero ayer me hizo una majadería. Ayer me mintió en mi cara y cree que soy tonta y no me di cuenta. Pero las cosas... ¿Es hijo de Dios? Perdónalo. ¿Es tu enemigo? Ora por él. Ni siquiera es creyente, bendícelo. Qué fácil es que dejemos de ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso el amor de muchos se está enfriando, porque aumenta la maldad y aumenta la opresión y aumenta horrible. Y eso te puede llevar a mancharte, te puede llevar a amargura, porque algo pasó y ya no hay remedio. Podemos juzgar los hechos. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Tú al infierno, tú me caes mal, tú ahí en medio, no. ¿Sabes qué? Nosotros ya juzgamos al mundo porque nosotros sí creemos. Y eso hace que esté condenado el que no cree en Jesucristo. En automático, no tenemos que hacer grandes cosas. Simplemente por ser quien somos y que además fuimos hechos por Dios, sus hijos, no por mérito propio, condenamos en automático al mundo. Al haber un solo creyente en un lugar, condena a los 10,000 si es un pueblo de 100,000 gentes. La luz resplandece en las tinieblas y te va a tocar que se pongan así, no oigo, soy de palo, no. Porque no quieren oír la verdad. Porque no quieren saber que Dios detesta que le traten de poner cara. Tanto rollo, cómo era realmente Jesús. Y que, pues que si no nos dejó foto es porque no la necesitamos. Adorémoslo en imagen. Y después, para terminar, te voy a dejar este versículo para que medites en él, para ver si nos estamos comportando como lo que somos y como lo que podemos hacer. Porque al ser hijos de Dios podemos hacer las cosas que Dios nos pide. Pero la carne a veces nos lleva a no hacerlo. Filipenses 4:8. Cuando empieces a pensar, hijo, yo creo que esta persona nomás lo hizo, pero es que, hijo, es un... Acuérdate de este versículo, o que el Espíritu Santo te lo recuerde. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Aplícalo a tu peor enemigo. En una ocasión, ay, tuve un día horrible, y pasó esto, y lo otro, y una persona le dijo ahí a esta preciosa mujer, bueno, pero estás bonita. Algo dicto de alabanza. O sea, sí estuvo del nabo, pero estás bonita. No, es que este cuate de veras, no, es que nada. Mira, eh, respétalo por sus canas. Mira, respétalo porque tiene espíritu. Un gran debate a veces es el respeto se gana o se da. En el mundo el respeto se gana. Entre creyentes el respeto se da, incluso con los no creyentes. Si alguien dice, yo soy así y no me vas a sacar de mi rollo y nunca voy a dejar Está bien, es que a mí no me toca. Pero mandamos a la sombra los que somos luz, constituidos en automático. Entonces, si vas a hablar de alguien, mira, pero tiene bonita voz. Pero, pero tiene bonita sonrisa. Y sobre todo, entre hermanos. Terrible, terrible. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Pide perdón y perdona. Estemos a cuentas, estemos al día, porque el Señor está por venir y sin santidad nadie verá al Señor. Juzga las cosas, lo que esté bien o mal, pero no juzgues a la gente. Solo el Señor lo puede hacer desde su poderío, su santidad, su cetro de justicia y su verdad, que es Él mismo. Te deseo buena tarde y te dejo para unos mensajes finales.